Amada Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. Bien, sean bienvenidos a esta transmisión. Estábamos viendo cómo implementarla para que se pudiera captar, que gracias a Dios tenemos esa fluidez con mis hermanos obreros, pero sí no quería dejar pasar este momento para poder hablar de la palabra de Dios, sobre todos estos temas que están dándose el día en estas fechas, en estos momentos. Yo veo con mucho agrado cómo mis hermanos obreros, parece que estamos en sintonía, la iglesia, los obreros, todos, hablando de estas festividades que es el Halloween, el Día de Muertos, y me agrada, me gusta. Veo el hermano Andrés Andrade, que prácticamente tiene un mes desde que terminó la fiesta, ha hecho esos temas de la Catrina, de la muerte, de Halloween, y va a seguir hablando este sábado seguramente. Entonces son cosas que se tienen que hablar. Vi por ahí un video de un hermanito Rubén, de los adolescentes, que también dio y aportó datos muy interesantes. También los jóvenes, vi ahí un programa que decía que iba a hablar y tenía un pan de muerto y un pastel de cumpleaños. Entonces es importante ver todos estos temas, es interesante hablar de todos estos temas, y es bonito ver cómo toda la iglesia se sincroniza, cómo sus obreros hablan de este tema. Y seguramente en este sábado 31 va a haber muchos hermanos que van a estar hablando de estos temas interesantes, importantes. Halloween, Día de Muertos, que si bien el propósito al final de cuentas es el mismo, de celebrarle a la muerte, de ver, y que cada uno de esos tiene su propio matiz. Por ejemplo, Halloween, seguramente van a hablar desde el nombre hasta por qué está la calabaza, cuando se dice truco o trato, de dónde viene, de los celtas, qué tenían que hacer los druidas, y todo eso que hay alrededor, por qué la calabaza se le ponía una vela, una lámpara, una luz, todos ese tipo de cosas. Igual Día de Muertos, las calaveritas que se hacen, que se adornan el altar, todos esos son símbolos importantes que tenemos que saber qué significa. Porque leí ahí un comentario de una persona de la página que compartía, y decía que nosotros como cristianos nos espantamos mucho y a veces sacamos para condenar este tipo de festividades, ni siquiera utilizamos textos o lo sacamos fuera de contexto. Pero al final de cuentas todo lo leí completo, todo lo que decía era para justificarse, porque al final de cuentas decía, pues es que si quieres celebrarlo no hay problema, y citaba a Pablo, que nadie te juzgue en comida ni en bebida ni en fiestas. Entonces era para justificar realmente. Entonces no hay una justificación a este tipo de festividades, y tristemente hay personas que quieren dársela, quieren, por más que traten, pues no se puede, bíblicamente no se puede, pero también tratan de darla y cambiar los argumentos. Entonces eso son lo que se está hablando el día de hoy, y no voy a hablar de esos temas porque seguramente mis hermanos van a hablar mucho de toda esa información que es muy importante. Ya han hablado algunos hermanos, pero vamos a ver algo similar, algo parecido, de estas creencias que tienen las personas, de estas ideas que se tienen en el mundo, que aunque, por ejemplo, vamos a ver una idea que para gran parte del mundo cristiano supuestamente no la comparte, pero al final de cuentas caen en lo mismo, sin querer o diciendo que no están de acuerdo, caen también en unas suposiciones o en este tipo de ideas. Voy a hablar del purgatorio, voy a hablar de eso que pues muchos podríamos decir, bueno, eso solamente lo practica la iglesia popular, pero a veces dentro de todo lo que todo lo que se habla del purgatorio, también hay cosas que a nosotros nos dejamos a veces llevar
porque es un tema, el purgatorio no es tan complejo, pero alrededor de ellos hay otros temas que a veces nos podemos desviar y creer que es lo que dice ellos o lo que creen y pensar que es una forma correcta, ¿sí? Entonces vamos al tema. Voy a poner aquí la diapositiva, ahí está, y vamos a hablar de este tema que es muy interesante. El texto base o principal que tenemos que tener en este caso de este tema es lo que nos dice Hebreos 9:27, y que es un tema y que es una parte muy clara, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo ese texto? Está establecido que los hombres van a morir una vez solamente, y después el juicio. No puede haber más, no hay otro. Entonces esto es lo que nuestro Dios manda, la regla, porque seguramente viendo este texto alguien puede preguntar, a ver, dicen que los hombres mueren una vez, pero ¿y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda que resucitó Elías? Ellos no murieron una vez, y así hay muchos. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice que hay un gran terremoto y que también muchos santos resucitan, reviven. Mismo Pablo también resucitó a aquel muchacho que estaba en la parte alta y que se cayó, y así podemos ver. Pero entendamos que esa es una excepción y no la regla. La regla es que todos muramos. ¿Por qué murieron y por qué fueron resucitados? Bueno, pues es fácil, para demostrar, para que se conociera el poder de Dios con sus profetas, con el mismo Jesucristo y con el apóstol, los apóstoles. Entonces era una demostración del poder de nuestro Dios, pero no resucitaron para vida eterna, sino que va a llegar su momento que también van a ser juzgados. Entonces, ¿la regla cuál es? Que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, y esto es muy importante, que mueran una sola vez y después el juicio, porque aquí es donde viene este problema o esta idea de lo que es el purgatorio. ¿Alguien de ustedes, de los que nos escuchan, de los que nos están observando, conocen, tienen una idea de lo que es el purgatorio? Si lo tienen, escríbanlo en los comentarios, lo leeremos, y aún así también lo vamos a proyectar, pero me gustaría ver la idea que tienen ustedes a lo que hace referencia a lo del purgatorio. Aún así vamos a proyectarlo, pero es una idea que vamos a ver de dónde surge, de dónde tiene sus ideales y por qué tiene esa fuerza que hasta el día de hoy muchos creen en esta parte. Entonces vamos a hablar del purgatorio. El significado dice que es, en la religión católica, está estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Entonces es una parte o es un lugar, no propiamente un lugar físico, según así lo consideran ellos, pero es un estado de purificación de las almas, donde por eso se llama purgatorio, porque purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Según lo que ellos definen, que en ese estado, si ahorita vamos a ver qué es la idea que ellos tienen, si se celebran las Eucaristías, si hay indulgencias, pueden salvar no solamente una, sino hasta varias almas que están en ese estado. Entonces, aquí me hace reflexionar esta idea en general. Ni siquiera hemos entrado todavía a los textos bíblicos, pero la idea que yo me preguntaría es, bueno, entonces hay una idea general. Les digo, ahorita me quiero enfocar al purgatorio, porque lo que sí lo que es el cielo y el infierno también es bastante complejo, porque también tiene sus textos que también se debe de explicar detalladamente,
porque cuando leemos esos textos vemos que pareciera, por ejemplo en el caso del infierno, o Hades, o como le quieran llamar, vemos unos textos donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, y que ahí estarán por una eternidad, y donde el gusano no muere. Y entonces dicen, ya ves, entonces es un castigo eterno, donde vas a estar con las llamas y el fuego y quemándote durante mucho tiempo. Y así mismo también cuando dicen que los buenos se van al cielo. Pero si esto fuera así, la pregunta es si se van al cielo los buenos, al infierno los malos, o inclusive se pueden llegar a rescatar para que finalmente vayan al cielo. ¿Qué caso tiene? Porque ya están recibiendo su pago. ¿Qué caso tiene que Cristo venga por segunda ocasión a juzgar a todas las personas? ¿Qué caso tiene que venga si ya cada quien está recibiendo, según esta creencia, ya cada quien está recibiendo su pago? Entonces como que ahí ya no me cuadra tanto este tipo de ideas. E inclusive vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, donde la Biblia sí nos especifica cómo va a acontecer esto y en qué orden, porque inclusive hay un orden que debemos de respetar y debemos de conocer, porque dice 1 Corintios 15, 22 al 23, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Obviamente estamos hablando de los que cumplen, porque sabemos que va a haber los que resuciten para condenación, los que resuciten para castigo, para la muerte segunda, donde ya no va a haber solución a esto, ¿no? Entonces aquí se está hablando los resucitados en nombre de Cristo. Por eso dice también todos serán vivificados en Cristo, porque cumplieron, más cada uno en su orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo. Entonces en ese orden se debe de ir haciendo, se debe de ir haciendo, van a resucitar. ¿Qué más? Bueno, esta es la idea general que les decía hace un momento, que les platicaba, donde dicen, bueno, los buenos se van al cielo, los malos, pues ahí se ve algo feo, ¿no? Al infierno. Pero vean, esto es lo que ha provocado este tipo de ideas, que se sea ambivalente. Porque ¿en dónde está la mayoría? La mayoría está en el medio. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, bueno, pues entonces, ¿qué idea se quiere proyectar con esto? Entonces yo puedo hacer cosas malas, yo puedo no portarme del todo bien, puedo ser ambivalente, puedo, a veces, por ejemplo, ahorita alguien pudiera pensar, bueno, pues yo voy a estar escuchando estas predicaciones de mis hermanos este sábado 31 de octubre, voy a poner atención, voy a vivir todo, pero terminando me voy a vestir, me voy a poner mi disfraz de Halloween y voy a salir. A lo mejor no es pequeño, porque eso lo hacen la mayoría de niños, van a pedir dulces a los vecinos, a las calles, a las tiendas. Pero los jóvenes, los adolescentes, que va a haber una fiesta de disfraces y allá van, ¿no? Los adultos también, quizás alguien invite y diga, bueno, ahora yo quiero disfrutar, quiero disfrazarme, ¿no? Siempre tuve esa idea de disfrazarme, me invitaron a una fiesta y lo voy a hacer. Y pues total, Dios va a entender, Dios está viendo que pues puse atención el sábado, estuve viendo los temas, pero yo también me quiero distraer. Entonces, esa es la idea que se está implantando. Eso es lo que podemos decir, pues no pasa nada. Total, Dios va a entender. Dios sabrá que pues sí me esforcé un poco, pero también yo quiero divertirme. Pues tristemente esa es la idea que se quiere implantar para poder celebrar o decir que no está tan mal lo que se puede llegar a hacer. Pero dice Apocalipsis 3, 15 y 16, y nos dice claramente, nuestro Dios no quiere personas ambivalentes, que digan, bueno, ahorita está esto y pues nadie me ve, voy a comerme una pizza de pepperoni, nadie me ve, voy a disfrazarme, nadie me ve, voy a comer pan de muerto, voy a hacer esto. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A nuestro Dios no le servimos siendo ambivalentes. Quizás a Satanás, al diablo sí, porque eso es lo que él espera.
que no nos entreguemos de cuerpo, de alma, de mente a nuestro Dios. Pero nuestro Dios decía, no, ojalá fueses frío o caliente, una de dos, o eres bueno o eres malo, mas como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y también nos dice las Escrituras que nadie puede servir a dos señores, porque con uno de los dos va a quedar mal. Entonces, a nosotros nos debe de quedar muy claro esta idea, y no dejarnos influir y pensar, pues no pasa nada, pues Dios es amor, pues Dios va a entender, pues es que tengo 7 meses encerrado, 7 meses en pandemia y yo quiero disfrutar, yo quiero convivir con mis amigos, con mi familia y voy a salir. Total, va a ser un convivio familiar, no pasa nada, ¿no? Entonces es lo que se cree a veces y es lo que nos hacen creer. Este tipo de creencias que parece que no afecta o que no daña a nadie, pero al final de cuentas te vuelve una persona pues que no eres ni fría ni caliente, ambivalente. Y Dios no quiere ese tipo de personas. Tenemos que ser correctamente lo que manda nuestro Dios. Entonces, esta idea, como ya hemos hablado un poco, esto del purgatorio, esta idea del purgatorio se popularizó con esta persona. ¿Lo ubican? ¿Quién es? ¿Quién es esta persona que tenemos aquí en imagen? Si lo saben, escríbanos en los comentarios. Es Dante Alighieri. ¿Qué hizo esta persona? Escribió un libro. ¿Cómo se llamó su libro? Ahí atrás está un poco la imagen de lo que él consideraba, lo que él quiso y lo que popularizó, que es lo de la Divina Comedia. Entonces, dentro de su libro, él cuenta que existen varios niveles, tanto del cielo como del infierno. Por ejemplo, aquí está, lo del cielo tiene hasta el 9º cielo. Y va a especificar en el primer cielo, el que nosotros alcanzamos a ver, el segundo cielo, los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones, y también incluso identifica ahí, a Mercurio. Segundo cielo, los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones, identifica el planeta Mercurio. Tercer cielo, las almas amorosas, Venus. Cuarto cielo, los teólogos. Aparecen 12 más brillantes que el sol, y está el sol. Quinto cielo, los mártires de la iglesia, está Júpiter. Sexto cielo, los justos, aparece un águila. Séptimo cielo, espíritus contemplativos. Octavo cielo, Jesucristo y su séquito. Y fíjense, como pone a Jesucristo en el octavo, y luego en el 9º dice 9 divisiones, 9 círculos que dan movimiento a todo el universo. Y hasta arriba dice María, San Pedro, una inmensa rosa iluminada que permite subir a manera de escalera. La contemplación de Dios es imposible. 3 círculos que se suponen con una luz cegadora es la representación de la Divina Trinidad. Eso es lo que representa el cielo para Dante, y que muchos se han quedado con esta idea y aún así lo creen. El infierno igual tiene varios niveles que también van a ser desde las indiferentes, que son los mosquitos, el río Aqueronte. Inclusive acuérdense que todo esto también viene desde mucho más atrás. Si vamos a ir a los griegos con su mitología, pues también tenemos a Zeus, que era el dios que estaba arriba en el cielo, que lanzaba esos relámpagos, truenos, y también habían muchos otros dioses arriba y también abajo, Hades, que era del inframundo, y donde también se habla del barquero, y bueno, todo lo que es la mitología griega, ¿no? Que aquí se vuelve a retomar. Algunos, aquellos que vivieron en su vida sin sentido, y ahí están los no bautizados, que no verán a Dios. El barquero, Carón, cruza de las almas. Limbo, aquí se condena a Virgilio. El cancerbero que aúlla y desgarra a los glotones. Bueno, ahí están, ¿no?, los niveles. Los no bautizados, lujuriosos, glotones, ávaros. Una estigia, iracundos y tristes. La muralla que está ahí impidiendo, los herejes. El río Flegetonte, violentos, fraudulentos, gigantes, Cósito, y hasta el final está Lucifer. Ahí está castigando a Judas, Bruto y Casio, según lo que consideran, así como lo pone este personaje Dante Alighieri. Entonces,
Aquí la pregunta que, bueno, pues ya esa es la idea que se tiene, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se puede rescatar? Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿podemos rescatar a alguna persona que quizás no se bautizó, por ejemplo? Incluso ahorita que se menciona eso, hay un grupo, no voy a decir el nombre, pero ustedes lo deben de conocer, que dice que tú sí te puedes bautizar por tus seres queridos. Y no nada más por uno, puedes bautizarte. E inclusive si tu ser querido ya está muerto, pero si te bautizas a nombre de él, entonces tú puedes salvar la vida de esa persona. Entonces aquí la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer algo más por ayudar a una persona que ya murió? ¿Podemos ayudarle? ¿Podemos hacer algo más? Pues claro, la respuesta es no, pero vamos a verlo bíblicamente. ¿Qué dice las escrituras? Salmos 89, 47 y 48, que dice: acuérdate de cuán corto sea mi tiempo, porque ¿por qué habrás criado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder de sepulcro? Selah. Entonces, acuérdense que nosotros ya hemos hablado y hemos visto que cuando se hacen preguntas en las escrituras, no siempre es porque se tenga la duda, sino es una pregunta retórica, porque la persona sabe perfectamente la contestación, y en este caso es no. No creo que el autor desconozca y pregunte: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida a poder del sepulcro? Claro que no. Entonces nosotros sabemos que esta persona lo conoce. Entonces para nosotros está muy claro, pero aún así vamos a ver los argumentos de estas personas que consideran, y hay que analizarlo, porque esto es lo interesante en las escrituras, lo importante, lo que a mí me gusta y considero que es muy importante en nuestra doctrina. Nosotros, lejos de decir que esto es así porque así lo decimos y punto, tenemos la posibilidad de analizar los argumentos contrarios, estudiarlos, verlos y hacer un análisis al final de cuentas con nuestra postura y darnos cuenta si realmente estamos en lo correcto o qué es lo correcto. Entonces, cuando se hace este tipo de oraciones por los muertos y hablas con estas personas, los argumentos generalmente son 4. Y ahorita los vamos a ver. Pero aquí la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿qué pasa cuando alguien muere? Nosotros lo sabemos perfectamente. Podemos orar por esa persona ya muerta, que sabemos que ya no puede hacer nada. Podemos orar por la persona, o cuando hacemos oración, cuando asistimos a un velorio, ¿a qué asistimos? ¿Estamos intercediendo por la persona que ya murió? ¿La oración es buena o mala? Yo creo que para todos y a nadie nos queda duda que es correcta, que es buena. ¿Pedimos que Dios tenga misericordia por la persona? ¿Se puede? Entonces esas son las preguntas que ahorita nos vamos a ir contestando y vamos a ver los argumentos que estas personas esgrimen cuando les preguntamos y les decimos que no hay una base bíblica. Lo que nos dicen es, bueno, primero que nada, ellos tienen dogmas. Dogmas. ¿Qué es un dogma? El dogma es cuando ellos dicen, esto es así porque así se dijo. Ahora se basan también en las escrituras, y es lo que ahorita vamos a analizar un poquito más profundo, sobre todo lo que dice Corintios 3, del 13 al 15. Hablan también de libros apócrifos para nosotros, pero que ellos los consideran que hablan sobre este tema y lo toman como verdad o como cierto. Con el caso de Judas Macabeo, que oró por los muertos. Precisamente eso es por lo que nosotros no creemos así. También hay una parte donde aparentemente Pablo pide por un muerto. Entonces dice, mira, Pablo también estuvo pidiendo por una persona así. Y pidió por un muerto, entonces a ti también, tú también lo puedes hacer. Y ahí, esto es histórico y es real. Los cristianos, algunos, como siempre no podemos generalizar, del primer siglo, se sabe, incluso está escrito, que muchos de los primeros cristianos
del primer siglo también tenían esa práctica. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos, esos son sus argumentos y tenemos que ver, bueno, ¿tienen razón o no? Vamos con el primero, que es el catecismo de la Iglesia Católica, lo que ellos llaman dogma. Dogma es algo que ya está establecido y no se puede mover, no se puede discutir, así se tiene que aceptar. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Por ejemplo, aquí lo tenemos escrito. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, 1054. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, esa persona sí asistía a la iglesia, sí iba a los cultos, iba, bueno, nosotros es la casa de oración, pero tomaba, pero tenía relaciones con personas de su mismo sexo. Entonces, todavía no se salvó de todo, no está perfectamente aliada. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues vamos a orar por ello y vamos a salvarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que escribieron varios, como ellos les llaman, padres de la fe, pero esto es fuera de las escrituras. Entonces, para nosotros ese argumento se cae muy rápido porque nosotros no tenemos dogmas. Nosotros no vamos por esa idea de que lo que diga el padre así lo debemos aceptar y punto, se acabó. No, nosotros únicamente lo que aceptamos es lo que está en las escrituras. Entonces es un argumento que se cae muy rápido. Aquí tenemos una lista de los cristianos, de algunos, incluso ahí está escrito, que ya empezaban a creer esta forma del purgatorio como estado temporal de purificación. Fue creído desde el principio de los primeros cristianos. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos. Por ejemplo, en el año 211, en el año 211 Tertuliano dice: nosotros ofrecemos sacrificio por los muertos. Tertuliano ya creía eso. En 307, Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieran serán atraídos por el fuego, purificación. Y eso tiene que ver con un texto que ahorita vamos a ver, que es donde supuestamente se basan. En el año 386 dice Juan Crisóstomo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. Entonces Juan Crisóstomo dice: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. Año 580, Gregorio Magno: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Y pues nosotros ya sabemos la historia, ahorita no vamos a hablar de eso, que Martín Lutero estuvo en contra cuando puso sus 95 tesis de que estaba en contra de este tipo de ideas. Entonces creía que era inútil orar por los muertos, porque acuérdense que se oraba por los muertos, se cobraba por eso, y al final de cuentas era solamente una recaudación, con lo que nunca estuvo de acuerdo Martín Lutero. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la historia y vemos que efectivamente algunos cristianos, por ponerlo así, padres de la fe de la Iglesia Católica, ya tenían esa idea del purgatorio, ya creían en eso. Entonces, ese no puede ser para nosotros un argumento válido, el decir, es que algunos ya creían en esas ideas. ¿Por qué? Inclusive, aunque llegara a estar escrito que alguien llegó a practicar esto, no es algo que nuestro Dios lo va a aprobar. Y tenemos el caso que igual ya no voy a dar los textos, pero todos lo conocemos muy bien, del pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. Acuérdense de aquel texto, acabamos de, bueno, tenemos un tiempo que no ha pasado ni un mes que celebramos la fiesta de las cabañas, y entre eso veíamos que el pueblo iba en el desierto, iba con su dios Moloch, con su estrella Refidín, y iban ahí, y habían pasado los milagros, y había pasado todo, y Dios los sustentaba, y les daba el maná, y les daba alimento, y los protegía,
y aún así ellos tenían otras prácticas que no eran correctas. Entonces, no solo porque esté escrito y no está escrito en las escrituras, se debe de seguir. Es algo que tenemos que tener muy claro, que no solamente porque alguien lo dijo, porque algunos lo practicaban, quiere decir que tiene que estar correcto. Porque les vuelvo a repetir, aquí el problema o la base principal para nosotros es que está escrito en la Biblia, que está puesto en las escrituras, y eso es lo que nos debe de guiar por lo más correcto. Entonces, segunda de Macabeos 12:15, que es lo que nosotros vemos, el texto en el que ellos se basan, dice: pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó a ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios los perdonara su pecado. Y dicen, ya ves, aquí está Macabeos, ahí dice que estaban muertos y hicieron un sacrificio y fue útil y bueno, y fue a favor de los muertos. Pero se les olvida que es un libro apócrifo en el cual nosotros no creemos, y que para empezar no se tiene correctamente quién escribió el libro de Macabeos, y es una reseña de algo que pasó, es el resumen del resumen. Entonces, pues no podemos creer en estos libros que sean inspirados divinamente, porque para nosotros no es así, no es correcto. Muy bien, ya vamos a lo importante. Volvemos a repetir, ellos dicen que el dogma de fe, que ya vimos que no podemos aceptar nosotros un dogma de fe, porque el hombre se equivoca y puede haber correcciones. Judas Macabeo, pues ya leímos ahorita que sí efectivamente habla y hace una oración por los muertos, pero no es un libro inspirado por nuestro Dios. Ahorita vamos a ver esta parte de Pablo, que pide por un muerto, y también por Corintios. Y los cristianos del primer siglo también ya analizamos la parte que ellos consideran que porque algunos lo practicaron, nosotros también debemos de seguirlo. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13 al 15 del capítulo 13. 1 Corintios 3, del 13 al 15, dice: y la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego, oígase bien aquí, y es donde dicen, ya ves, va a pasar, porque eso es lo que dicen del purgatorio. El purgatorio es porque eso es lo que dicen que es el purgatorio. El purgatorio es como el infierno, pero es temporal, no es eterno. Esa es la diferencia, pero que también en un purgatorio hay castigo, hay sufrimiento, está el fuego que te está consumiendo. Entonces dice, aquí está hablando de esta parte, dice que Pablo está aquí en Corintios, está haciendo referencia a esto. Entonces la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea la obra, dice, es que aquí está hablando de lo que hizo la persona, de lo que llevó a cabo, si hizo cosas buenas, si hizo cosas malas, el fuego hará la prueba. ¿Cuál es ese fuego? El fuego que está en el purgatorio, que está consumiendo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Entonces, ya ves, aquí está hablando del purgatorio. ¿Qué no ves? Está diciendo que hay un fuego que va a estar consumiendo y destruyendo sus obras que fueron malas, que fueron buenas, pero al final de cuentas esta persona se salvará. Al final de cuentas, si la persona, dice aquí, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Sus hechos, todo eso va a ser pasado por esa purgatorio, por esa prueba. El empero será salvo, más así como por fuego. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se está refiriendo al purgatorio, hermanos? Contesten ahí, pongan sus comentarios en la caja. ¿Está haciendo referencia realmente al purgatorio, en este caso del apóstol Pablo? ¿O qué quiere decir este texto? Porque habla de que va a ser la obra pasada por el fuego y que cada uno va a recibir conforme a lo que haya edificado. ¿A qué se refiere? ¿Recibirá recompensa?
y que inclusive se puede quemar su obra, pero al final de cuentas él será salvo. Entonces, ¿a qué se refiere ese texto? Porque ese es uno de los textos favoritos o principales que nos habla sobre el purgatorio y que nos dicen el purgatorio es correcto y puede pasar. Y entonces a veces nos creemos estas ideas o pensamos que a lo mejor sí tienen correcto. Esperemos que no, esperemos. Y yo sé que estoy hablando con un pueblo entendido que conoce las leyes, pero bueno, afortunadamente también hay personas que no son de nuestra iglesia, no de nuestra doctrina o no la conocen, pero nos ven y para que razonen y pensemos en esta parte y analicemos si estamos agarrando el texto correctamente, lo estamos tomando correctamente. Entonces, la pregunta, si habla del infierno, si habla del purgatorio, que decimos que supuestamente lo que se habla de el purgatorio es un mini infierno, como ellos lo conocen. Entonces, miren, es muy fácil, la respuesta se contesta con el mismo contexto, con el mismo texto. Cuando leemos 1 Corintios desde el 5, ahí empieza a hablar el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando en ese texto? Si dice que Apolo sembró, que Pablo también estuvo ahí, está hablando de la evangelización. Entonces está hablando y están diciendo, uno hizo una cosa, otro hizo otra cosa, pero al final de cuentas la piedra fundamental, por donde está de lo que nosotros edificamos, es nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular, porque la base es nuestro Dios. Entonces lo principal es que todos los obreros solamente lo que hacemos es repetir lo que nuestro Dios ya nos dejó escritos, lo que nuestro Dios ya está puesto en sus sagradas escrituras, y entenderlo de la mejor manera correcta que se debe hacer. Y entonces cuando nosotros edificamos, se edifica una obra, se edifica, y de hecho en los textos anteriores dice, pues tendrás que analizar si tu obra está hecha de oro, porque el oro, ¿qué hace? El oro resiste el fuego. Entonces, si vemos en los textos anteriores, más atrás, y vamos leyendo desde el 5 hasta llegar al 13 y al 15, ahí va haciendo referencia de esa obra evangélica. ¿Qué tipo de obrero eres? ¿Qué tipo de obra has hecho? ¿Es una obra que resiste el fuego? ¿Es una obra que realmente sabes que a la hora de que vengan las pruebas, esas personas están conscientes de lo que van a pasar? Pues una obra hecha de papel, de hojarasca, dice ahí, y en base a eso pues va a pasar por una prueba, pero dice, a pesar de eso, si la obra se pierde, pues tú vas a estar salvado, pero serás salvo, te salvarás a pesar de que la obra se pueda llegar a perder, pero pasarás como de panzazo, como de 6, porque no hiciste una obra correcta, porque no hiciste, porque tampoco podemos ignorar que nadie va a pagar por otras personas. Sin embargo, como obreros tenemos una responsabilidad de hablar de estas fiestas, por ejemplo, de todo lo que viene ahora en diciembre, de esas festividades que va a haber, incluso aquí el 24 de noviembre, todas estas festividades, ya sea en Estados Unidos, en México, en otras partes, que lejos de creer que son beneficiosas para el cristiano, que parece que tienen un propósito loable, un propósito bueno, es para desviar o para hacer o decir otra cosa contraria a las escrituras. Entonces eso es lo que está diciendo 1 Corintios. Inclusive buscando versiones me encontré con la traducción del lenguaje actual, que inclusive lo dice más claro. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Dice, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Vean, nótese cómo se está hablando, ya no de una obra, como decía en el otro texto, ya no de lo que hizo, sino de lo que enseñó. Dice, y será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. Entonces, a eso se refiere 1 Corintios 3, del 13 al 14, que habla y que piensa las personas que quieren
creer en esto del purgatorio, y no está hablando referentemente al purgatorio, porque es que ven fuego, ven obras, y que se salva, que no se salva. No. Entonces ahí el texto, simplemente con que lean de todo el capítulo se van a dar cuenta cómo va hablando de los obreros, de los predicadores. En este caso se habla de Apolos, de Pablo, que van evangelizando y que van haciendo la obra, pero al final todo es de Dios, y al final de cuentas lo importante es cómo enseñaste todas tu enseñanza, si estuvo correcta, si le enseñaste lo bueno y lo malo como debe de ser. Y el último texto que tenemos, que es de 2 de Timoteo 1, 15 al 18, donde aparentemente Pablo está pidiendo por una persona que ya no está, que ya murió, efectivamente. Vamos a leerlo, y dice: ya sabes esto, que me ha sido, y lo voy a leer desde el 15 para que entendamos también de una vez el contexto y veamos realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, del Señor misericordia a la casa de Onísiforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y aquí es lo importante, y donde las palabras se sacan de contexto. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y dice, aquí Pablo está pidiendo por una persona que ya está muerta, y le está diciendo, y le está pidiendo a Dios, le está diciendo que dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Entonces, ¿es real? Pablo está pidiendo por un muerto, está haciendo una oración, o está mandando una carta y está hablando de lo que sucedió, o está mandando una carta de lo que sucedió. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en esta parte? ¿Por qué se habla? ¿Y por qué se dice? ¿Y por qué Pablo dice, dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día? Entonces, ese es uno de los pocos textos que pueden encontrar donde quieren decir que por eso se está hablando y está haciendo referencia al purgatorio. Bueno, pues analizándolo, nosotros vemos que no está hablando del purgatorio, que no está haciendo una oración, sino que el deseo de Pablo es que Dios le dé misericordia. Es como cuando una persona muere y decimos, pues ojalá nos podamos ver en el reino. Eso no quiere decir que ya estoy a favor del purgatorio, eso no quiere decir que ya estoy diciendo que ahora Dios lo saque del purgatorio y nos podamos ver en el reino. Simplemente es un deseo de que ojalá y se pueda tener ese contacto con esa persona y nos podamos ver en el reino. Esa es la palabra de lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está orando en ningún momento por su alma, no está pidiendo que se saque del purgatorio, no está pidiendo que sea salvo y que se vaya al cielo, como muchos lo consideran y lo creen. Entonces, esos son los argumentos, los textos que nosotros podemos ver en estas escrituras. Entonces, pues hermanos, la idea, con lo que yo me gustaría que se quedaran, es que nosotros no podemos creer en esas tradiciones, en esas ideas, por muy bonitas que parezcan, porque estaba viendo imágenes ahora de la Ciudad de México, cómo está lleno la avenida de Flor de Cempasúchil, cómo ya se hacen festivales ahora de Halloween también, como incluso conocemos la película esta de Coco, que hasta nos sentimos muy orgullosos porque decimos, son nuestras tradiciones, las tradiciones las llevaron a la pantalla grande en televisión, y Mamá Coco, y no sabemos la película y nos gusta, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay un mensaje que no es correcto. Estamos analizando que nos están diciendo que hay vida después de la muerte, que hay acciones después de la muerte, y como hay un mundo completo en esa película que pues sí la vimos, la observamos, pero vemos cómo
te cambia todo lo que es las escrituras, y como es colorida, como es bonita, uno se puede quedar con esa idea. Inclusive yo analizándola y viéndola con mis hijos, como, o sea, que está muerto y todavía se vuelve a morir, y cuántas muertes tienen entonces en una parte donde una persona desaparece. Entonces, todo ese tipo de tradiciones que se ven bonitas, que se ven coloridas, que se ven hermosas, que gustan a los niños, que gustan a los jóvenes, que gustan incluso a los adultos, que llaman la atención, y que a veces nos queremos sentir nacionalistas y decir esta festividad es mía, Halloween no. Todas esas tienen un contexto fuera de lo normal, fuera de lo que mandan las escrituras. Entonces nosotros tenemos que estar completamente en sintonía con nuestro Dios, de acuerdo con lo que dice nuestro Dios, a lo que es lo correcto, a lo que manda las escrituras. Y espero que el mensaje lo haya podido transmitir. Espero que con esta, y yo sé que muchas predicaciones de mis otros hermanos, nos quede más claro que no podemos seguir las tradiciones de la gente. Lo dice Isaías, lo dice las escrituras: no sigáis el camino de la gente, no busques lo que hacen ellos, no hagas lo que ellos quieren hacer, contemplar, no te dejes guiar, no te dejes arrastrar, por muy bonito que se vea, por mucho que nos digan. Y lo dije, lo vuelvo a repetir, que dicen: es que eres muy exagerado, como una persona, como un niño que se disfrace de Superman puede estar mal si él quiere solamente divertirse, que le den dulces, y eso es todo lo que quiere hacer. Sí, se escucha bien en el contexto, pero realmente ¿cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Cuál es la idea que se está buscando, que se está haciendo? Es que nadie está haciendo, veía algunos comentarios y en otras ocasiones lo han puesto. Es que cuando celebran Halloween, nadie está haciendo un culto satánico, nos decían. Nadie está celebrándole a la muerte. Al contrario, se disfraza de algún superhéroe que le gusta, de algún vengador, de algo que le llama la atención, y eso no está mal. Pero lo que está mal es todo el sincretismo que hay detrás de todo eso, y que nos hacen creer y pensar que es una tradición correcta, que se puede hacer y que no hay ningún problema con llevarla a cabo. Pues espero que haya quedado claro. Esta es la palabra de nuestro Dios. Que los bendiga a cada uno de ustedes, y paz a vosotros.